Para los que nos están visitando o no han podido estar en los domingos pasados, todo este mes de julio estamos hablando del tema restauración del pueblo. Y hemos visto que Jesús ha venido a restaurar todo aquello que el pecado, todo aquello que el dolor, todo aquello que la desesperanza ha destruido. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y el primer mensaje nosotros aprendimos o contemplamos a Cristo proclamando que Él vino a dar libertad a los cautivos, que Él vino, hermano, a sanar a los quebrantados del corazón. Después de ello, también aprendimos cómo Él sana las heridas profundas. Hay heridas que a veces nadie puede ver, pero que están presentes en las vidas de las personas, muy en el interior, hermano, esas heridas que ningún ser humano puede curar. Y a pesar de todo ello, hermano, hay una herida mucho más profunda de lo que comentamos el domingo pasado. Sí, todo lo que mencionamos el domingo pasado es profundo y el Señor lo sana, pero hay una herida mucho más intensa, más profunda, más devastadora. No es una enfermedad física, hermano, no es un sufrimiento por intenso que este sea, no es una situación emocional. Esa herida profunda es la culpa del pecado. Y muchas personas viven esclavizadas no por cadenas visibles, ¿sí? No están tras unas rejas físicas, sino por errores de su pasado. Viven presas porque viven por vergüenzas ocultas, por pecados repetitivos en su conducta o algunos recuerdos que no pueden borrar, que los han marcado intensamente en su mente. Y algunas personas tratan de borrar todas estas situaciones a través del éxito. Otras personas lo quieren borrar a través del dinero, de religión, porque también la religión a veces se torna en ese escondedero que la persona utiliza para poder borrar estas situaciones. Otros tantos no utilizan nada de lo que le mencioné, simplemente se dedican a vivir bien, por así decirlo, a las buenas obras. Y otros simplemente se han resignado a vivir cargando el peso del pasado. Es lo que sucede. Pero el Evangelio anuncia una noticia maravillosa. Es lo que les quiero hablar en esta noche, ¿sí? En esta tarde, que hay una noticia maravillosa. Jesús no solamente sana el cuerpo, conforme lo vimos. Jesús no solamente sana las circunstancias, como también lo mencioné en clase, en el sermón pasado. Hermano, hermana, amigo, amiga, Jesús perdona al pecador y es lo más hermoso. Donde el pecado, hermano, produce condenación, Cristo viene a ofrecer la gracia. Donde la culpa hace presa a las personas, donde la culpa aprisiona, Cristo trae una libertad y una libertad maravillosa, una libertad gloriosa. Entonces, hermano, hermana, hoy vamos a ver cómo una mujer que fue marcada por su pasado, sí, que fue marcada por su pecado, entró con Jesús, obtuvo un perdón tan profundo, tan intenso, que transformó completamente su vida, su mentalidad, su manera de relacionarse con los demás. Y vamos a descubrir, hermano, hermana, que ese mismo perdón, el que esta mujer que les voy a narrar, sigue estando vigente. Ese mismo perdón sigue estando disponible para toda aquella persona, todo aquel hermano, hermana, todo aquel hombre o mujer que viene a Cristo con sinceridad, toda persona que viene a Cristo con fe. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy es justamente eso, el perdón que libera. Todos nosotros conocemos lo que es estar endeudados. Yo no sé quién de ustedes tiene una deuda hipotecaria ahorita. No lo sé. ¿Quién de ustedes se ha endeudado por comprar un vehículo? O es más, no me voy a ir con una casa ni con un carro. La batería de cocina que quisiste comprar en tu casa. ¿Te acuerdas todo este juego de sartenes? Quizá tu outfit de Navidad y te endeudaste en una tienda de prestigio y demás. Y sabemos lo que es estar endeudado. Pero qué bien se siente, y dígame si no, qué bien se siente cuando de repente vemos nuestro saldo y dice ceros. Cuando ya nuestra deuda está pagada. Algunos de ustedes piensan, no, en este diciembre voy a saldar lo que me resta de mi vehículo. Quizá con el aguinaldo voy a liquidar lo que debo a tal o cual persona. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque esa obligación constante que se tenía de alguna manera nos intranquiliza o estamos pendientes de ello. Y como le mencioné, hay personas que llevan años pagando créditos porque estos créditos han ido incrementando, pero ni la deuda de la casa, ni la deuda del carro, ni la deuda, ni ninguna deuda económica
puede equipararse, ninguna deuda económica puede compararse con una deuda que es mucho más pesada y como le estoy comentando, y esa deuda es la que tenemos delante de Dios, la deuda moral que toda persona tiene delante de Dios por nuestra situación de pecado, porque no hay medicina para quitar la culpa. ¿Sí? Hay medicina para muchas cuestiones, pero no hay medicina para la culpa. No hay terapia, hermano, que pueda borrar el pecado. La Biblia nos dice que aunque amontones jabón o lejía sobre tu cabeza, dice la palabra del Señor, tu pecado está presente delante de mí. Es lo que dice Dios. No existe religión, escúcheme bien, no existe religión, hermano, hermana, amigo, que pueda comprar el pecado. No, no hay ni siquiera una religión. Solamente Jesucristo, escúcheme, Él solamente tiene la autoridad para decir, tus pecados te son perdonados. Es la única persona. Entonces, lo que acabamos de leer, el pasaje que acabamos de dar lectura, nos presenta a tres personas que pude ver, hermano, y que son completamente distintas. Primero, nos presentó a una mujer que es pecadora. Después nos presentó a un hombre, a un fariseo que es completamente religioso. Por eso digo que ni la religión puede saldar el pecado. Pero la tercera persona que también podemos ver en esta narración es al Salvador perfecto, que es Cristo Jesús. Y cada uno de estos tres personajes, la mujer pecadora, el hombre religioso y el Salvador perfecto, nos revela una manera diferente en la que nos podemos acercar a Dios. Y conste, no te voy a hablar de religión, te hablo de una relación con Dios. Para ello, quiero comenzar con el primer punto de este mensaje, que es el pecador que reconoce su necesidad, llega a los pies de Jesús. Sí, ese es el primer punto. El pecador que reconoce su necesidad llega a los pies de Jesús. Y conforme leímos, por ejemplo, en el versículo 36, nosotros leímos que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, hizo una reunión, le dijo, quiero que estés conmigo, ese hombre religioso. Y habiendo entrado en su casa del fariseo, se sentó a la mesa y dice el versículo 37, entonces lea por favor conmigo lo que está resaltado, una mujer de la ciudad, ¿cómo era esta mujer? Una mujer pecadora, es lo que vemos aquí, una mujer de la ciudad que era pecadora. Lucas, el autor del Evangelio, no nos dice cómo se llama esta mujer pecadora. Y el que él omita o no haya querido incluir su nombre en su Evangelio, en su narrativa, no es porque ella sea insignificante, no es porque sea irrelevante el cómo se llamaba esta persona. Lo que más destaca en este caso el evangelista Lucas es su situación. Él nos dice que su pecado era suficiente para identificarla. ¿Cómo era esta mujer, hermanos? Pecadora. El Evangelio, Lucas nos lo dice, era pecadora. Esta mujer era conocida por su pecado. Y esta expresión, pecadora, normalmente describiría a una mujer inmoral. Sí, es lo que estamos viendo aquí. Que la ciudad, su entorno, conocía su historia, su manera de vivir, era despreciada, era una mujer rechazada, era una mujer señalada por su manera de vivir. Y a pesar de todo ello, escuchó que Jesús estaba en la casa del religioso. Esta mujer, con esta característica que ya le mencioné de pecado, de rechazo, de señalamiento, supo, nos regresamos al versículo 36, por favor, hermano, que Jesús estaba en la casa de ese hombre, dice que de ese fariseo, que le pidió a Jesús que comiese con él. Jesús llegó a la casa de este hombre y esa mujer se enteró que Jesús estaba en la casa de este hombre fariseo. Y hace algo que es bastante extraño. Los versículos que ya dimos lectura nos dice que aquella mujer entra con valentía. El versículo 38 nos dice que esta mujer entrando detrás de él. Sí, se atrevió. Fíjense, importante, el atrevimiento de esta mujer, sin importarle nada, entra a la casa del fariseo y, como le mencioné, requiere de gran valor. ¿Por qué? Porque entró en un lugar, primero, donde no había sido invitada. Entró en un lugar donde todos la iban a mirar. ¿Y esta quién es? Sí, hemos estado en algunas reuniones donde de repente le dices a la quizá, oye, ¿quién está en la mesa de al lado? ¿Quiénes son? Yo lo he hecho. De repente, cuando estamos en alguna reunión, decimos, ¿quién es? ¿No? Preguntamos quién es esta persona. Pero aparte de ello, esta mujer ya era conocida por su situación de pecado, por su situación de maldad, y se atrevió a entrar en ese lugar donde todos la iban a juzgar.
pero hermano, lo más importante es que ella entendió una verdad que tengo aquí escrita. Vale más soportar la mirada de los hombres que perder la oportunidad de acercarse a Cristo. Te vuelvo a leer esto. Vale más soportar la mirada de los hombres que perder la oportunidad de acercarse a Cristo. Y esto es muy glorioso, porque ella llevó un frasco, llevó un recipiente con uno de los perfumes más caros. Pero antes de derramar el perfume en los pies de Jesús, dice la palabra del Señor que ella derramó sus lágrimas, y sus lágrimas lo que nos están mostrando es que ella estaba arrepentida, que tenía una situación de remordimiento primero y después de arrepentimiento. Y esta mujer no estaba actuando, podemos verlo claramente. Esta mujer no estaba intentando impresionar. ¿Se acuerdan? La Biblia nos menciona a otra mujer que agarró sus velos y se puso a danzar porque quería impresionar al rey. Era la hija de Herodías. Bueno, esta mujer no entró haciendo el show de velos, espectáculos y danzas. No, esta mujer entró para llorar a los pies de Cristo Jesús porque estaba quebrantada, y sus lágrimas caen sobre los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y después nos dice la Biblia, lo seca con su cabello. Fíjense bien, y le quiero platicar que en aquella cultura una mujer no traía el cabello suelto. Podemos ver, perdón que te menciono ahorita, Jenny solamente es un ejemplo. Jenny trae su cabello suelto. Bueno, y no alcanzo a distinguir a más personas que traen su cabello suelto como mujeres. ¿Por qué? Porque en México no hay ningún problema. No vemos esto. En el siglo XXI no hay ningún problema porque la mujer traiga su cabello suelto. Bueno, en ese siglo I, específicamente en esa cultura, una mujer que traía el cabello suelto era una mujer, hermano, finalmente que no tenía prudencia, que era descarada, por así decirlo. Pero esta mujer no le importó, soltó su cabello, hermano. ¿Y qué es lo que hace? Que continúa, hermano, llorando ante los pies del Señor. Esta mujer, al soltarse su cabello, hace una profunda humillación, porque no lo hizo ante el religioso, no lo hizo ante los que estaban en esa reunión, que no sé cuántos eran, porque Lucas no nos lo dice, pero había más gente en ese lugar. Pero lo que hace es presentarse ante Jesús de esta forma, humillándose a sí misma, es lo más importante. Pero vemos que también llora. Con todo su ser, con lo más profundo de su ser, ella está adorando. Sabemos que el llanto representa un sentimiento profundo, ¿sí? Y es lo que ella hace. ¿Por qué? Porque ella había entendido el perdón que el Señor le estaba dando. Dice el Salmo 51, 17. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Sí? El salmista lo escribió así. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Por qué? Porque ella entendía que el Señor le estaba perdonando, que el Señor la estaba redimiendo. Hace tiempo hubo una persona que pasó muchos años en prisión. Sí, que estuvo mucho tiempo en prisión, y cuando finalmente regresa a su entorno, pues la gente lo veía como ese malandro, como esa persona que había delinquido y por eso estaba o había purgado una sentencia. Pero esta persona llegó, y también ahí estaba un pastor, y el pastor llegó y lo abrazó. El pastor lo abraza y les dice: esta es la persona que ya purgó su condena y cuyas faltas ya han sido cubiertas por su condena, justamente, hermano. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este hombre se sintió tranquilo al ver que alguien le aceptaba. Y esa es una realidad, le estoy platicando de una realidad de la gente que salió del reclusorio y que recibió esa aceptación de parte de su pastor. Y aquellas palabras cambiaron la vida de ese hombre. Sí, porque la experiencia que vivió en el reclusorio, en el Cerezo, fue tremenda, pero después de tener ese recibimiento pastoral, fue un cambio que él experimentó. Y, hermano, lo que la sociedad seguía recordando, ya Dios había perdonado en ese hombre, y es lo más glorioso. Entonces, ¿qué podemos ver en este primer punto? Que el pecador que reconoce su necesidad llega a los pies de Jesús. Para los que nos visitan y los que están comenzando, los que estamos aquí reunidos no creen que somos los más perfectos. No somos gente perfecta. Somos pecadores que hemos venido a los pies de Cristo Jesús, que hemos aceptado nuestra condición de pecado. Y lamentablemente en algunos lugares las personas llegan a las congregaciones aparentando perfección. Hermanos, yo no soy perfecto. No vean en mí la perfección, pero mucha gente llega tratando de aparentar esa perfección, pero Dios no nos recibe con máscaras. Quiero decirles eso a todos.
Dios no nos recibe cuando venimos con máscaras, aunque estemos en un santuario, aunque sea el santuario más suntuoso, Dios no nos recibe con máscaras. Lo que Dios recibe son corazones arrepentidos. ¿Sí? Entiéndalo, sépalo. Dios lo que recibe, hermano, no es la mejor vestimenta, la mejor apariencia. Dios está buscando corazones arrepentidos. Entonces, necesitamos pensar esto, hermano. ¿Has escondido quizá en ti un pecado, aunque vengas al templo y pecados que tengas ahí medio escondidos? Es importante que tú confieses, no delante de mí, sino que confieses delante de Dios, hermano, hermana, amigo, amiga, todo aquel pecado que has cometido, todo aquel pecado que has estado escondiendo. Y esto es bueno porque cuando lo hacemos delante de Dios, viene esa liberación, viene ese cambio glorioso, porque el pecador que reconoce su necesidad es aquel que viene a los pies de Jesús. Hay muchas personas que saben que están en situaciones de pecado y a pesar de conocer, de saber su situación, no se acercan a Dios. No buscan de Dios, buscan alivio, consuelo, olvidar en otro tipo de situaciones. Pero yo te invito a que no justifiques tu pecado. No es porque así naciste. No es porque tu entorno te moldeó de esa manera. Es importante que nos hagamos responsables de nuestra situación actual, porque solamente nosotros podemos venir delante del Señor y reconocer que estamos mal o necesitados de Dios, pero tenemos que venir humildemente ante los pies del Señor, con toda humildad. Esta mujer así lo hizo. No le importó nada. ¿Sí? Ella lo que hizo es, con toda humildad, vino a los pies de Jesús y se mostró tal cual era, su cabello suelto, no le importó quién comentara que había entrado. Y así debemos de venir al Señor, porque ¿saben qué, hermanos? ¿Saben qué, amigos? Jesús jamás rechaza un corazón quebrantado. Y es lo más importante. Esta es la parte de la restauración. El corazón quebrantado puede ser restaurado cuando viene a Cristo con sinceridad, cuando viene a Cristo reconociendo su condición. Muy bien. Mientras esta mujer llora delante de Jesús, también vimos le mencioné yo a tres personajes, a una mujer pecadora. Pero mientras esta mujer llora delante de Jesús, aquel fariseo desde su lugar está observando la escena. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que mientras ella mira al Salvador, mientras la mujer mira al Salvador, ella está delante de Cristo expresando su situación, este hombre solamente pasa mirando a la mujer. No ve a Cristo, ve a la mujer. Y es aquí donde voy al segundo título de este sermón, que es: la religión ve el pasado, Jesús ve el corazón. Acompáñame a leer este punto, hermano. Como dice, la religión, el segundo punto, la religión, Jesús ve el corazón. Bien, los versículos 39, fíjese, ¿por qué decimos que la religión ve el pasado? Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, porque no se atrevió, no fue valiente, no se lo dijo a Jesús, lo pensó, meditó. Refiriéndose a Jesús, si fuera profeta, ¿sí? Comienza la crítica. Dice, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es el que le toca, que es pecadora. Fíjense, no habla, este hombre no se atreve a hablar, no está diciendo nada. Hermano, hermana, lo está pensando. Pero quiero decirte lo que dice Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente. Fíjate cómo dice el profeta. Yo, Jehová, escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según su obra. Pero lo enfatiza así la palabra del Señor. Yo, Jehová, escudriño la mente, pruebo el corazón. Cristo conoce el corazón. Hermano, dice el siguiente versículo, el 40, por favor. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. ¿Por qué Jesús comienza a hablar hablar a este fariseo? Hermano, porque el fariseo le dice, di maestro, después de haber pensado que si fuera profeta, sabría quién le tocaría. ¿Qué es lo que pasa? Jesús le cuenta una parábola, le dice de dos deudores que ahorita no vamos a leer, que uno le debía 500 denarios. Los denarios se medían en plata en aquel tiempo y según los cálculos que hice serían aproximadamente 150,000 pesos mexicanos al día de hoy. ¿Sí? Una persona debía 500 denarios. Cálculo, 150,000 pesos. Y otro debía 50 denarios, o sea, debía 15,000 pesos.
Pero ni uno ni otro era capaz de pagar, ni el que debía 500 denarios, ni el que debía 50 denarios. Ambos eran incapaces de pagar. Pero ¿qué pasa? Vimos ahí en la narración, podemos ver, avanzar, hermano, en el versículo 41, por favor, el 42, donde dice que él perdona. Dice, y no teniendo ellos con qué pagar, dice que el acreedor que hizo, hermano, perdonó a ambos. Sí, el acreedor perdonó a ambos. Jesús le pregunta al fariseo, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Es lo que pregunta Jesús, ¿cuál amará más? Y la respuesta parece sencilla, ¿sí? La respuesta parece muy simple y sería que el que perdonó más amará más. Sí, el que recibió mayor perdón es el que amará más, es lo que podemos entender nosotros. Pero el problema realmente no era el tamaño de la cuenta, el que debía 500 denarios ni el que debía 50 denarios. El problema no es el tamaño de la cuenta. El problema era que Simón, en este caso, no reconoció que también él era un deudor. Sí, el fariseo que invitó a Jesús, Jesús le mostró esta ilustración, esta parábola, para mostrarle que él también era deudor. ¿Qué es lo que sucede? La mujer sabía que era pecadora, ¿sí? La mujer estaba consciente de su pasado, sabía qué es lo que había hecho, cuál era su situación, y es por eso, conforme vimos en el primer punto, que quien es pecador se acerca a Jesús. Esta mujer, en su situación de pecado, llegó a Jesús, se postró ante Jesús, lloró delante de Jesús, pero Simón no hizo eso. Simón pensaba que era bueno. Simón pensaba que era excelente. Avanzamos en el versículo 43, por favor. Dice el versículo 43. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. La respuesta es buena, pero como te menciono, Simón no sabía que él también era deudor. Dice el versículo 44. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Fíjese, el confrontamiento. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. 45. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que esta mujer sabía que era pecadora y Simón se consideraba justo, pero que mientras esta mujer lloraba, ¿qué hacía Simón? Criticaba. Mujer llorando, Simón juzgando. Sí, es lo que estamos viendo aquí. Ella adoraba y él estaba de criticón. ¿Qué estaba pasando, hermano? Que esta mujer estaba dependiendo, porque Jesús hace esa comparativa entre la mujer y este hombre fariseo, porque mientras esta mujer dependía de la gracia, este Simón estaba dependiendo de su religiosidad, de su condición de religioso. Romanos 3:23 declara, todos pecaron, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Yo, pastor, soy un hombre pecador. Todos los que estamos presentes somos pecadores. De alguna u otra manera hemos pecado delante de Dios. Todos somos deudores. Pero este hombre, Simón, no se pensaba a sí mismo deudor. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces sucede así, hermanos. Muchos nos sentimos bien perfectos, nos sentimos rectos, nos sentimos las mejores personas y no reconocemos nuestra necesidad de Dios y sí juzgamos a los demás. Si reconocemos a los otros, decimos, este se debería de acercar a Dios. Sí, es importante. Es como cuando a veces sucede, no sé, y creo que es un común denominador de los hombres que no queremos ir al médico. Nos duele algo y nos aguantamos, y no es hasta que casi nos doblamos del dolor que decidimos ir al médico. Cuando, a diferencia, yo lo digo por la relación entre mi esposa y un servidor, ella tiene un dolorcito, cualquier situación, y ella acude al médico. Yo no. Me espero hasta el final. Esposos, no sé quiénes se identifiquen con esta situación que a veces nos pasa. Pero, ¿qué sucede? Si ambos estuviésemos enfermos de la misma situación y vamos al médico, a los dos se nos diagnostica y se nos da una medicación. Si yo no tomo la medicación, aunque haya sido revisado por el médico, no voy a ser sano. Y si la otra persona también con la misma condición
toma su medicamento, va a ser sanada. Aunque vayamos con el mismo médico bajo los mismos síntomas, el mismo diagnóstico, la misma medicación, quien no toma el medicamento no va a ser sanado. Y aquí estamos viendo exactamente lo mismo. A una mujer que reconocía su pecado y a un hombre que era muy religioso, que se sentía muy bien, pero que Jesús está mencionando. ¿Quién ama más, el de 500 denarios o el de 50 denarios? Se lo estaba diciendo a este hombre fariseo a través de una forma simbólica. Y es importante que nosotros entendamos esto, hermano. ¿En qué estamos confiando? ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Sí? ¿Cómo es nuestro comportamiento cuando venimos delante de Dios? ¿Nos estamos comparando con otras personas? ¿Estamos juzgando a los demás conforme son, conforme les hemos visto? ¿O quizá estamos viviendo nosotros una religión sin un verdadero arrepentimiento? Sí, que simplemente por el hecho de tener ya mucho tiempo en el Evangelio nos sentimos como que ya la libramos, como que somos los mejores. No debe de ser de esta manera. Es importante, hermano, hermana, que entendamos esto, que la salvación no es para quienes parecen buenos. Te lo repito, la salvación no es para quienes parecen buenos, es para quienes reconocen su necesidad de Dios. Es así. Esto, hermano, la salvación es para quienes reconocen su necesidad de Dios. La salvación está dispuesta para todo aquel que cree. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, dice así la Biblia, todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para creer se necesita, hermano, ese reconocimiento de un Salvador. Es importante. Muy bien, entonces Jesús deja hablar a Simón. ¿Sí? Y Jesús le dirige toda la atención a esta mujer y llega el momento en que va a cambiar la vida de esta mujer para siempre. Dice el tercer y último punto de este mensaje, por favor. Es el perdón de Cristo produce una vida completamente nueva. Lea a voz fuerte este versículo, esta parte, hermano. El perdón de Cristo produce una vida completamente nueva. Es bien importante, ya lo leíamos, que Jesús comienza a comparar la actitud del fariseo con la actitud de la mujer. ¿Qué pasa? Simón, ya leímos, no ofreció agua. ¿Qué pasa con esto? En el primer siglo el ofrecer agua es un acto o era un acto de hospitalidad al recibir a cualquier persona que llegara en su casa. No es como ahorita ustedes que traen sus tenis, que traemos nuestros zapatos y que venimos quizá en nuestro vehículo, en tu motocicleta, no lo sé, en caminos asfaltados. Bueno, allá, hermano, los caminos eran de tierra y siempre andaban con los zapatos, con el calzado abierto. ¿Qué pasaba, hermano? Que cuando alguien llegaba a la casa de quien sea, hermano, se les ofrecía agua para que lavaran sus pies. Sí, se les ofrecía esa frescura, ese descanso para el visitante. Y generalmente el anfitrión le daba la oportunidad o le ofrecía el agua al visitante. Te doy el agua para que laves tus pies. O, si tenía la posibilidad, le daba un empleado doméstico de menor rango para que lavara los pies al visitante. Eso es lo que sucedía. La mujer, lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. Pero Simón era el anfitrión. Recuerden, ¿quién invitó a quién? Simón, el fariseo, fue el que invitó a Jesús. Leímos en el primer versículo que él le rogó que fuera a su casa, que fuera a su domicilio. Pero cuando Jesús llega, no muestra esas acciones de buena hospitalidad, no le ofrece agua. Simón no lo hizo. Y hermano, esta mujer, al contrario, no era su casa, pero lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. Es importante, la mujer mostró en esos versículos que estoy leyendo aquí un nivel de humildad tremendo, un nivel de sumisión ante el Señor. Es lo más importante. Luego, ¿qué pasa? Jesús le dice que Simón no le dio un beso de bienvenida al Señor. Igual, el beso en la mejilla en aquellos tiempos, en aquellos lugares, o el beso en la mano, era un saludo estándar que se daba. Cuando nosotros tenemos confianza con las personas, hola, ¿cómo estás? Y saludamos con beso en la mejilla, ¿no? Algunas personas, de acuerdo a su cultura, a los más adultos llegan y le besan la mano, hola papá, le besan la mano al papá o la frente al papá, a la mamá, porque así han estado acostumbrados. Bueno, de igual forma en ese tiempo el beso en la mejilla y en la mano era el estándar entre iguales o hacia aquellos a quienes le mostraban cierto respeto. Y ese beso simboliza
o simbolizaba, y también entre nosotros, esa hermandad. Como le digo, tú le das beso a quien tienes confianza, con quien te tienes seguro. Ves a un extraño y desde lejos, ¿no? Simplemente hola, nada más, hola. Simplemente saludamos de esta manera. Pero esa aceptación, esa amistad que se expresa a través de un beso, es el deseo de paz entre los judíos. Después del beso está la famosa frase de shalom. En ella se acostumbraba el beso en la mejilla o el beso en la mano y un shalom, que significaba la paz sea contigo. Es lo que se hacía. ¿Qué pasa? Eso hacía el anfitrión para el recién llegado. Simón no lo hizo. Simón no saludó al Señor con beso, no fue fraterno, no fue amable con Jesucristo. Y ella, dice la palabra del Señor, no dejó de besar sus pies. Sí, es un acto que ella está demostrando esa reverencia, ella está demostrando una rendición completa ante los pies del Señor. ¿Qué más? Jesús le dijo, no me ofreciste aceite, no ungiste mi cabeza. ¿Qué pasa? Que Simón no ungió su cabeza. En los tiempos antiguos, insisto nuevamente, y en esa región pues era un clima seco, el sol dañaba la piel, y ungir la cabeza con aceite de oliva, es lo que se acostumbraba antiguamente, era un gesto de cortesía. Sí, un gesto de cortesía que se hacía, hermano, como te dije, para refrescar, para confortar al huésped, a quien venía en este caso. El aceite era perfumado, traía ciertos ungüentos y sobre todo se estilaba para personas o invitados distinguidos. Insisto, y me voy nuevamente al primer versículo. Simón insistió al Señor, ve a mi casa, visítame. Perdón. Entonces, Simón ni ofrece agua, Simón no ofrece el beso al Señor, Simón no ofreció aceite, ni siquiera del más económico, porque pudiese ser el aceite más simple, aceite de olivo. Pero ¿qué vemos? Que esta mujer derramó sobre los pies de Jesús un perfume, no solamente el aceite. Los perfumes antiguamente estaban hechos en base de aceite y después se le añadían los olores, las fragancias. La mujer derramó el perfume más costoso ante los pies del Señor. Y esto que hace esta mujer simboliza un grande amor, que ella amaba profundamente al Señor y sobre todo mostraba ese agradecimiento que vemos aquí. Entonces, la diferencia era la educación, era el comportamiento que tenemos, hermano. Pero aparte de la educación, era el amor. Simón no mostró amor y la mujer mostró un grande amor ante su Salvador. Entonces, ¿qué pasa? Jesús pronuncia una de las declaraciones más profundas del Evangelio. ¿Podemos publicar, hermano, el versículo 50 de favor? Solamente el 50. Jesús le dijo a la mujer, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sí? Tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús no le dijo, trata de mejorar, mujer, eres una pecadora. Jesús no le dijo, trata de cambiar y luego regresas. Cuando seas otra persona, vienes. No. Hermano, no le dijo, compensa tus errores, paga tus deudas, trata de que las personas no te juzguen y luego ven a mí. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Jesús le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Eso es bien importante. Es más, hermano, regresa al versículo 49, por favor. En el versículo 49 dice que los que estaban juntamente con él sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es esta mujer y quién es este quien también perdona pecados? Versículo 48, porque Jesús le dijo a la mujer en el 48, tus pecados te son perdonados. Es importante esto, hermano, que Jesús, antes de despedir a la mujer, antes de decirle, vete en paz, lo primero que le dijo fue, ¿qué le dijo, hermano? Tus pecados te son perdonados. Es bien hermoso. Efesios 1:17 dice, en quien tenemos redención por sangre, el perdón de los pecados. Es bien glorioso, hermano. Entonces, ¿quién es este que perdona pecados? Decían los que estaban en la reunión. ¿Quién es este que tiene o que se dice perdonar pecados? Y es precisamente ahí donde Lucas revela quién es Jesús. Dice, Él es Dios hecho hombre. Otra vez, ahora sí, el 49, hermano. Sí, Lucas lo revela. Sí, dice, ¿quién es este que también perdona pecados? Y el versículo 50 nos comenta decir que Él le dijo, vete, mujer, o tu fe te ha hecho salva. Hermano, amigo, amiga, Lucas está haciendo este marcado. Jesús tiene el poder, la capacidad, la autoridad para perdonar pecados. Finalmente le dice, ve en paz. Ve en paz. Es muy hermoso. Pero antes de que se vaya en paz, tu fe
te ha salvado. Ve el orden. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque has creído, porque la fe te ha hecho salva. Como ya has sido perdonado, como ya has sido salvado, puedes irte en paz. Entonces, hermano, no fue el perfume lo que salvó a la mujer. No fueron sus lágrimas, no fueron sus obras. Fue la fe, dice, tu fe te ha salvado. Véalo. A pesar de ese perfume costoso, de su acción, hermano, de soltar su cabello, no fue eso, no sus llantos, no su cabello, hermano, no el perfume, es tu fe te ha salvado. Es lo más glorioso. Entonces, la fe fue la depositaria para la salvación de Cristo Jesús. Entonces, es importante, y como yo te decía a un principio, qué hermoso es cuando ya ves, has saldado la hipoteca de tu casa, has pagado, o que tienes la deuda y ya te dan el voucher ahí en ventanilla del banco y te dicen, pagado. Qué bien se siente cuando ya tu deuda económica se ha pagado, cuando ya no debes nada. ¿Qué habrá sentido esta mujer, hermano? Al decir, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es importante, hermano. Aquí no fue, eres medio salva, eres parcialmente salva. No, tu fe te ha hecho salva y es importante. Entonces, hermano, hermana, amigo, amiga, tú y yo tenemos que vivir no como ese religioso que critica a los demás. No tenemos que vivir juzgando a las otras personas por conforme son. Porque acuérdate que tú y yo también necesitamos esa salvación. Necesitamos vivir como alguien que ha sido perdonado. Si tú ya has sido perdonado por Cristo Jesús, no sé hace cuánto tiempo llegaste a los pies de Cristo, pero debes de vivir como una persona perdonada. ¿Cómo vive una persona perdonada? Después de la última coma es, ¿qué dice, hermano? Ve en paz. Una persona que ha experimentado el perdón de Jesucristo, haya paz en su vida. Dice la Biblia, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Es una paz gloriosa, hermano, hermana. Una persona que ha sido salva, que ha sido perdonada, experimenta paz. Incluso una persona que ya ha sido perdonada tiene la capacidad de perdonar a quien le ha ofendido, y se cumple el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Pero para que nosotros podamos ser perdonados, tuvimos que perdonar también. Una persona que vive en paz es una persona que sabe perdonar, que siempre está viviendo recordando de dónde nos rescató el Señor. Es lo más hermoso. Entonces, una persona que ha sido perdonada es una persona que vive para adorar continuamente a Jesús por su gracia. Sí, para los que están comenzando en el Evangelio, a lo mejor no te sabes los cantos y por eso los proyectamos en las pantallas que tenemos aquí al frente. Pero nosotros cantamos en agradecimiento. Quizá las letras te resulten quizá un poquito extrañas a un principio, pero son letras que están basadas en la palabra del Señor, que comentan o que testifican lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Una persona que vive en paz es una persona que canta las grandezas del Señor. Muy bien, entonces, en esta historia que estudiamos hoy, en el mes de la restauración, hemos contemplado dos corazones completamente distintos. Una mujer que llegó rota, sí, que llegó humillada, pecadora, que llegó avergonzada. Pero esta mujer salió, hermano, restaurada. El Señor la despide, pero cuando la despide de ese lugar, es una mujer perdonada, una mujer restaurada, una mujer que vive en paz. Es lo más hermoso. Vemos también a un Simón, a un fariseo, a un religioso que permaneció orgulloso, que permaneció así en su religión, convencido de su propia justicia, que era su religión la que le salvaba, pero terminó perdiendo la oportunidad de experimentar el perdón en su vida, a pesar de él ser el anfitrión de la casa que hospedaba a Jesús. Sí, perdió esa oportunidad. La gran diferencia entre estas dos personas no es quién había pecado más. ¿Sí? No es esa mujer señalada por toda la sociedad, cuya historia conocía todo el pueblo, o a ese hombre religioso. No es la mujer de los 500 denarios, ni el religioso de los 50 denarios. No, hermano, la diferencia es quién reconoció su necesidad del Salvador. ¿Sí? Eso es lo que marcó la diferencia. Ese sigue siendo el mensaje del Evangelio para hoy. Hay mucha gente que no quiere reconocer de Cristo, que piensa que su manera de vivir
es la correcta, pero la palabra del Señor nos dice que no importa cuán oscuro o malo sea el pasado, sean nuestros actos anteriores, no importa cuántas veces hayamos fallado o cuánto tiempo se haya vivido una persona lejos de Dios. Lo que importa es que la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar cualquier pecado. Dice la palabra del Señor: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, dice la Biblia, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? Juan el Bautista, después de haber cuando estaba en el río Jordán bautizando a las personas y vio venir a Jesús, dijo algo muy hermoso: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, no soy Juan Bautista, ni estamos en el Jordán, pero yo puedo tomar las mismas palabras de este hombre. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, aquí está Cristo Jesús, quien quita el pecado del mundo. Es lo más hermoso, hermano. El perdón que Jesús ofrece no solamente va a cambiar nuestra situación actual. El perdón que Cristo ofrece cambia nuestro destino eterno, y es en lo que me quiero enfocar. No solamente tu situación actual. Esa mujer se fue en paz, pero hermano, aunque esta mujer, por la edad y demás, sabemos que ya no está con vida, pero sabemos que está delante de la presencia de Dios, porque así nos enseña la Biblia. Hermano, no solamente el Señor quiere cambiar tu destino actual, tu presente, tu situación de hoy, ¿sí? Quiere cambiar tu futuro. Quiere que vivas por toda la eternidad delante de Él. Hermano, es bien importante. El Señor cambia nuestra dignidad. Esa mujer que era pecadora, insisto, salió como una mujer perdonada. El Señor produce paz. Entonces, hoy Cristo sigue pronunciando las mismas palabras. Tus pecados te son perdonados. Hoy Cristo sigue diciendo: tu fe te ha salvado. Hoy Cristo sigue diciendo: ve en paz. Pero ¿a quiénes? A quienes venimos ante los pies de Cristo Jesús. Entonces, hermano, hermana, si tú has recibido ya el perdón de Cristo Jesús, yo te invito a que vivas de una manera coherente. Hermanos, hermanas, les invito a que vivamos de una manera coherente con la gracia de salvación que hemos recibido de Cristo Jesús. Vivamos con esta gracia. Que examinemos constantemente nuestro corazón. Es importante, y que nos preguntemos: ¿a qué nos parecemos más? ¿A quien reconoce sus pecados como esa mujer que lloró ante los pies de Jesús? ¿O ya me convertí en este hombre religioso que juzga a todos, que critica a todos, que señalamos porque somos eso, religiosos? Te invito a que, hermano, hermana, analices tu corazón. ¿Hemos perdido ya el asombro por el Evangelio? Porque han pasado tantos años quizá de que conoces que ya es tan igual, ya no nos asombra nada. Nos hemos vuelto muy críticos de los demás, de los sermones, y nos hemos olvidado de aquel perdón que hemos recibido de parte de Dios. Yo te invito a la recapacitación, hermano, hermana, que regresemos a los pies de Jesús. Que hoy, en esta tarde, regresemos a los pies de Jesús con humildad, así como aquella mujer. Hermano, físicamente Cristo no está entre nosotros para que vengamos y lloremos a sus pies, ni derramemos nuestras lágrimas ante los pies de Cristo Jesús, hermano, ni le besemos. No, pero Él está presente. Él dijo, hermano, después de resucitar: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la palabra nos enseña que Dios está presente en este lugar. Entonces, sí está en espíritu, hermano, y podemos llorar delante de Él, podemos derramar nuestro ser delante de Él. Es importante, hermano, que busquemos esta reconciliación constante delante de Dios. Y para aquellos que no han entregado su vida a Cristo Jesús, quiero decirles que quizá estén cargando cargas o pecados anteriores. Y yo no lo sé, ustedes sí lo saben. Hay quienes piensan que quizá Dios no les pueda perdonar. Yo platiqué con una persona ya hace mucho tiempo que se sentía tan indigno, tan pecador, su pecado era tan grande que decía: es que no creo que Dios me perdone. La Biblia nos dice que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, ¿sí? Todos los pecados pueden ser perdonados delante de Dios, porque el Evangelio anuncia esto, ¿sí? Aunque tú pienses que no puede ser perdonado, el Evangelio anuncia exactamente lo contrario: que Dios nos ama. Anuncia que el pecado nos separó de Él,
Sí, el pecado, la situación sí nos aparta de Dios, pero por eso está Jesucristo, para eso vino Jesucristo, para eso envió Dios su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, hermano. Entonces, Jesús no niega el perdón a quien Él viene. Si tú vienes a Cristo Jesús con sinceridad, con franqueza, con humildad, Jesús no rechaza el corazón contrito y humillado, y hoy puedes acercarte a Cristo como aquella mujer, con ese corazón arrepentido, con esa sencillez, con esa humildad. Y quiero decirte que puedes irte de este lugar escuchando en tu interior, muy, muy en tu interior, podrás escuchar las palabras de Jesús. Tus pecados te son perdonados. Puedes irte de este lugar. Después que termine todo esto, sentirás y sabrás que en tu corazón las palabras que Jesús le dijo a esta mujer: tu fe te ha salvado. También si tú crees, puedes ser salvo, puedes ser salva a través de la fe de Cristo Jesús. Y lo más importante, te puedes ir en paz. ¿Sí? Te puedes ir en paz, vivir en paz. Hoy es el día del arrepentimiento, de confiar en Cristo Jesús. Yo les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies en esta hora.